este vídeo vamos a ver otra unidad que es la unidad EM. A diferencia de los píxeles, esta unidad es también una unidad relativa, pero en este caso es relativa al tamaño de la letra. Entonces fijaros que el valor de M se calcula respecto al tamaño de letra de ese elemento. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una etiqueta div que tiene un tamaño de fuente de 18 píxeles, 10 EM corresponderían a 180 píxeles. La realidad es que esta unidad se suele utilizar cuando realmente yo quiero hacer referencia a un tamaño en base a más o menos el número de caracteres, el tamaño correspondiente a escribir un determinado número de caracteres en ese tamaño de letra. Para que lo veamos bien, vamos a ver un ejemplo. Entonces, imaginaros que yo tengo un párrafo. Soy un párrafo. Y vamos a establecer aquí en el CSS que ese párrafo tenga un border. Y vamos a poner que el font size, que sería el tamaño de letra, sea de, por ejemplo, 20 píxeles. Bien, entonces como vemos aquí, el texto está muy pegado al borde y nosotros queremos separarlo. Entonces fijaros que hay una propiedad que veremos más adelante que se llama padding, que me permite precisamente establecer una especie de relleno por dentro, de manera que el contenido en este caso del párrafo, pues no se pegue, digamos, a su borde. Entonces, por ejemplo, yo podría poner que sea de 20 píxeles también. Entonces, fijaros que, digamos que este espacio que aparece aquí y este espacio que aparece aquí arriba o abajo o incluso aquí a la derecha corresponde más o menos a estos 20 píxeles que nosotros hemos indicado. Pero la realidad es que si yo lo que quiero es representar esa cantidad en relación al tamaño de letra, fijaros que no me interesa representarlo en píxeles. Por ejemplo, imaginaros que yo ahora cambio el tamaño de letra y lo pongo a 40 píxeles. Entonces, como estáis viendo, el tamaño de letra es muy grande, pero el padding, el relleno, sigue siendo la misma cantidad. Entonces, si yo quiero que digamos, ese espacio corresponda aproximadamente a lo que ocupe un carácter escrito en ese tamaño de letra, lo que tenemos que hacer es utilizar la unidad EM. Entonces podemos poner un EM. Entonces fijaros que ahora ya sí, estos serían 40 píxeles porque es el tamaño de la fuente de letra y esto también por arriba, ¿vale? Y por abajo y por la derecha. Pero imaginaros que yo ahora cambiara el tamaño de letra y lo pusiera a 20 píxeles. Pues automáticamente veis como el padding, ese relleno, también se decrementa porque, como estamos utilizando un EM, siempre va a ser igual a el tamaño de letra de ese párrafo. Supongo que alguien dirá, bueno, ¿y si yo no especifico el tamaño de letra? Pues si no especifico el tamaño de letra, fijaros que también tenemos una cantidad. Y eso es así porque acordaros de que el tamaño de letra, el font size, es una de esas propiedades heredables que se van a heredar de una etiqueta hija, la va a heredar de su etiqueta padre. En concreto aquí lo que está ocurriendo es que el body va a tener un tamaño de letra por defecto que corresponde a 16 píxeles en la mayoría de los navegadores y entonces mirad que ese tamaño de letra lo está heredando el P y por tanto ese padding, o sea, ese padding al especificarlo como un EM, se están tomando esos 16 píxeles para calcular esa distancia. Entonces fijaros que hay que tener cuidado aún así con el tema de utilizar la unidad EM cuando tengamos tamaños de letra especificados en determinados valores y además tengamos cajas unas dentro de las otras, es decir, etiquetas unas de las otras. Voy a poner un ejemplo para que lo entendamos mejor. Voy a coger aquí y voy a definir un div y voy a hacer que el P esté dentro de ese div.
Entonces, mirad. ¿Qué ocurre si yo cojo el P y en vez de poner el padding como un EM, voy a coger la propiedad FontSize y la voy a especificar, por ejemplo, como 2EM? Pues mirad que el tamaño de letra se pone bastante más grande. Eso es así porque en este caso lo que está ocurriendo es que este 2EM se está calculando en base al valor heredado. Como P va a heredar del div el font size, que a su vez se ha heredado del body, y el body por defecto tiene 16 píxeles de tamaño de letra, lo que va a ocurrir es que estos 2M hacen referencia a 32 píxeles, ¿ok? Porque estamos diciendo 2 del tamaño de fuente heredado, ¿ok? Es un poco extraño y evidentemente esto solamente va a funcionar cuando estemos especificando exactamente la propiedad font size en esa unidad EM. Quería decir que esto es complicado, esto se complica si, por ejemplo, nosotros ahora aquí hiciéramos que el div, que todos los div también tuvieran un font size de 2M. ¿Por qué? Pues porque mirad, aquí está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es que el div está heredando el tamaño de letra 16 píxeles desde el body, pero lo está modificando y lo está convirtiendo en 2M, es decir, se está convirtiendo en 32 píxeles. ¿Qué ocurre? Que el P, ¿vale?, hereda esos 32 píxeles como tamaño de letra. Pero como nosotros lo estamos especificando 2M, lo que hace es duplicarlos. Es decir, que al final el tamaño del P van a ser el tamaño de letra del P va a ser de 64 píxeles. Entonces, por eso digo que el problema que tiene EM es que en el caso del font size hace siempre referencia a el tamaño de letra suyo, y si no se ha especificado hace referencia al tamaño de letra heredado. Entonces vamos a ver otra unidad, que es la unidad rem, y esa unidad rem es muy parecida al em, pero esa R de rem viene de root, del elemento raíz. Entonces, mirad, lo que vamos a hacer aquí es que vamos a utilizar el HTML 2.5 en el plugin este Emmet, y vamos a crear una página web. Le voy a poner es y voy a poner aquí prueba de rem, y voy a coger lo que ya tenía, que era este div que dentro tiene este P, y mirad lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es meterlo dentro de el body. ¿Ok? Por ahora está exactamente igual, pero mirad, en vez de utilizar em, vamos a coger la etiqueta raíz de todo nuestro documento HTML, que es precisamente la etiqueta HTML, y le vamos a establecer el tamaño de letra. Entonces vamos a coger aquí y vamos a decir, por ejemplo, font size, vamos a ponerlo en 10 píxeles. Entonces fijaros que inmediatamente ha cambiado el tamaño de letra. ¿Por qué? Pues porque ahora este div está heredando el tamaño de letra del body, y el body a su vez lo está heredando de este HTML. Con lo cual este 2em corresponden a 20 píxeles, es decir, el doble de lo que se ha heredado. Como este P también le hemos puesto 2em, lo que está ocurriendo es que está heredando los 20 píxeles del div y lo está convirtiendo, gracias a este 2em, lo está convirtiendo en 40 píxeles. Vamos a hacer otra cosa, vamos a coger este 2em, lo vamos a dejar igual, pero en el div voy a poner soy el div. Entonces fijaros como soy el div se ve de un tamaño de letra, que era en este caso los 20 píxeles, y soy un párrafo se ve del tamaño 40 píxeles, ¿vale? Pero mirad, si ahora yo cojo y le pongo 2rem, en el div se queda exactamente igual. ¿Por qué? Porque 2rem se calcula como el doble, en este caso por el 2, ¿vale? El doble del tamaño
del elemento raíz, del tamaño de letra del elemento raíz. Como el elemento raíz, que es el HTML, le hemos dicho un tamaño de letra de 10px, pues esto mide 20 píxeles. Sin embargo, fijaros, si hacemos lo mismo aquí, mirad qué curioso. Aquí ya no dependemos, fijaros, y esto es lo más importante, al utilizar la unidad rem no dependemos del valor heredado, del tamaño de letra heredado por el P, sino que siempre rem hace referencia al tamaño de letra del elemento raíz. Con lo cual, en este caso, 2rem es el doble del tamaño de letra del elemento raíz, que es 10px, con lo cual este 2rem se van a convertir en 20 píxeles. Y esto es importante porque gracias a la unidad rem podemos tener un único punto de referencia, un único tamaño de letra de referencia, que va a ser precisamente el tamaño de letra de la etiqueta HTML. Mientras que en el caso de EM tenemos el problema de que la referencia es respecto al tamaño de letra de ese elemento. Y resulta que ese tamaño de letra ha podido heredarse del padre. Con lo cual, digamos, podemos estar propagando, como hemos visto antes, la duplicidad del tamaño de letra y no darnos cuentas. Entonces, digamos que recientemente se ha tendido más hacia utilizar la unidad rem porque nos permite tener un único punto de referencia. Bien, curiosamente, una de las cosas que se suele hacer es que, mirad, nosotros cuando diseñamos queremos tener más o menos calcular en píxeles cuánto va a ocupar en pantalla. Entonces, fijaros, es muy típico que nosotros establezcamos el tamaño raíz del HTML a 10 píxeles. Y eso es así porque nos va a permitir hacer los cálculos mentalmente para si yo, por ejemplo, imaginaros, yo quiero que el padding en este P sea de aproximadamente 20 píxeles o de, por ejemplo, 25 píxeles, va a ser muy fácil hacer el cálculo mental, porque a partir de la unidad rem, porque básicamente si un rem son 10 píxeles, será muy fácil decir cuántos serán 25 píxeles especificados en rem, que serán 2.5 rem. Entonces fijaros que esos 25 píxeles son los que se dejan aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, insisto, ¿eso significa que la unidad em no se tenga que utilizar? Sí se tiene que utilizar, pero solamente cuando nosotros queramos que sea relativa, que ese tamaño lo queramos especificar de manera relativa al tamaño de letra de ese elemento. Pero es muy habitual tener un único punto de referencia, que es el tamaño de la etiqueta raíz, que en este caso es la etiqueta HTML, y entonces utilizaremos mejor la unidad rem.